A nombre de CICES México, queremos agradecer que hayan conectado a este webinar, Soluciones para Proyectos Comerciales e Industria. Nos va a ayudar el ingeniero Saúl Ramos a dar la presentación, a quien le cedo la palabra. Adelante, Saúl. Hola, buena tarde a todos. ¿Por ahí me escuchan? Excelente. Muchas gracias por su asistencia para esta sesión, esta edición de CICES Academy, donde vamos a ver el webinar sobre soluciones para proyectos comercial industrial. Como hemos visto en el mercado, actualmente ya se está teniendo mucho más auge, mucho más oportunidad para participar en este tipo de proyectos. La cosa está en conocer todas las soluciones que hay y que podemos manejar en diferentes tipos de productos, empezando desde inversores, módulos, estructura y todos los criterios que hay que tomar en cuenta. Vamos a empezar por ver algunos criterios para este tipo de proyectos. Y recuerden que cualquier duda que tengan, váyanlo escribiendo y en una oportunidad los revisamos, ¿ok? Hay que conocer primero qué tipo de proyectos fotovoltaicos existen. Seguramente muchos de ustedes ya tienen experiencia de todos los tipos de proyectos que existen, empezando desde utilities, que es generación en otro sitio donde no se esté consumiendo directamente la energía. Sin embargo, tenemos los de generación distribuida, donde generamos la energía que se consume en el mismo sitio, ¿no? En este caso entran los sistemas comercial industrial y las residenciales, ¿no? Y recordando que tenemos un límite de hasta 0.5 megawatts para este tipo de proyectos y enfocándonos un poco a los proyectos C&I. Lo primero que hemos revisado junto con algunos clientes que han realizado este tipo de proyectos es empezar con los criterios y siempre es necesario hacer un levantamiento físico, ir a ver físicamente con especialistas el sitio, porque necesitamos conocer muchas cosas que en proyectos residenciales obviamente no consideramos, ¿no? Y empezamos por acá en pantalla con los espacios disponibles. En los espacios disponibles en techos industriales, en este caso es la imagen que estamos viendo, hay que analizar si tenemos cualquier objeto como extractores, condensadores, chimeneas, antenas para rayos espectaculares, si hay espectaculares cerca. A veces decimos, pues está lejos, ¿no? Ni siquiera le está dando sombra a mis módulos, pero tendríamos que hacer un estudio durante todo el año para conocer si realmente no me va a perjudicar. También muchas de las veces en una sola cadena de módulos, si un módulo se sombrea, perjudica a todos los demás, ¿no? Y si en algún momento del año esta sombra llega a todos los módulos que se encuentran en alguna cadena, pues toda la producción se va a echar para abajo, ¿no? Algunos domos que se tengan y los anclajes también son muy comunes ya que se tienen chillers en algunos sitios y en la mayoría de las industrias, y hay que considerarnos, ¿no? Y los pasos de gato que vemos por acá, si es posible moverlos o si son fijos, empezamos por ahí, ¿no? Y el tipo de techo que hay que conocer, el tipo de lámina más que nada, en este caso de las industrias. En algunos comercios también encontramos este tipo de láminas y muy rara vez techos de losaplana de concreto. Ahorita lo vamos a ver, ¿no? En cuanto al tipo de techo, hay que ver el tipo de lámina. Si es lámina trapezoidal, engargolada, algunos lo conocen por KR18, KR24, o si es arcotecho también. Muchas de las veces los arcotechos no se tiene un soporte, una viga, ¿no? Sino que a ver si lo permite el fabricante colocar en las laterales los módulos, o si no, totalmente rodear ese arco que es del techo y poner una
estructura totalmente independiente, ¿no? Como comentaba, losa plana o lámina corrugada, como lo que vemos acá. Esto es meramente como referencia, esto es como polímero, pero las láminas que encontramos son de acero inoxidable, ¿no? Y otro punto a revisar es la resistencia de carga mecánica. La mayoría de las industrias pues no cuenta con este estudio, y si es posible hacerlo con un estructurista, con un ingeniero civil, y la carga que recomendamos por metro cuadrado son 25 kilogramos para este tipo de sistemas, considerando estructura y módulos fotovoltaicos. Es lo que recomendamos. Vemos aquí algunos componentes de estructura. Para lámina trapezoidal tenemos un perfil especial, y para lámina engargolada tenemos otro componente, y para lámina corrugada tenemos otro componente, que en este caso sería para lámina engargolada la mordaza, y para lámina corrugada los tornillos estructurales, que puede ser para viga de madera o para viga metálica. Ok, y como les comentaba, en algunos comercios, en algunas instalaciones comerciales tienen techo de losa plana, entonces se podría emplear la misma estructura que se venía empleando para instalaciones residenciales, así como en una fila o en doble fila a 20 grados, ¿no? Y los accesos, no solamente son los accesos físicos, también hay que revisar los horarios de trabajo. Muchas veces se tiene un horario y hay que hacer la obra tal vez fines de semana, un ejemplo, ¿no? En los espacios es muy importante, si nos encontramos en zonas industriales, pues revisar si no hay líneas de transmisión de distribución de CFE en este caso cercanos, y por aquí vemos una tablita de la STPS, la 029, que a cierta tensión hay que respetar una cierta distancia para operar, para trabajar y para colocar nuestros equipos, ¿no? Y la distribución para las áreas de instalación, ¿ok? Bueno, en este caso estaba hablando de las líneas que hay que respetar. Y para los permisos, empezando por CFE, hay que analizar qué permisos necesito para poder hacer mi interconexión. Empezando con la UBIE, que es lo primordial para este tipo de instalaciones, y primeramente como requisito de seguridad y para el trámite, ¿no? En la UBIE nos va a ayudar a evaluar que todo el sistema esté operando de forma correcta, que todos los equipos se encuentren con los certificados que pide la resolución 142, la CRE, e incluso la CFE. Tenemos un límite de hasta 0.5 megawatts. Si hay que hacer alguna libranza, si vamos a hacer alguna interconexión, si vamos a hacer remodelación, hay que hacer ese trámite, como ya seguramente conocen. También hay que hacer ese trámite en atención al cliente y ver qué fecha nos agenda, ¿no? Para los permisos de obra civil, muchas de las veces hay que ir con obras públicas o incluso con el mismo condominio, ¿no? Si hay que cambiar medidor, en este caso la mayoría de las tarifas en media tensión hay que cambiarles medidores, hay que conectarles CTs, y bueno, eso no lo hace el instalador. Hay que programarlo también con CFE, ¿no? Si hay una ampliación de carga, pues hacer ese trámite de igual forma. Punto de interconexión. Empezando por las distancias, como vemos aquí en la imagen, puede haber un sistema muy grande, puede que sea de 0.5 megas o divididos en diferentes contratos, pero hay que ver dónde está el punto de interconexión, cuál es el que nos conviene más, tanto en estudio de distancias por caídas de tensión, por calibres. Incluso si voy a poner pequeños centros de carga o de combinación para conectar mis inversores, de ahí ir al interruptor principal, ¿no? A la acometida, y ver que si mi acometida es subterránea o aérea, no es lo mismo trabajar con las diferentes acometidas. A veces en las subterráneas nos piden interruptores, cajas adicionales, incluso especiales, y si no colocas lo que te piden,
lo tienes que cambiar y volver a trabajar, ¿no? Entonces, todo esto nos consume tiempo, economía, nos infla el costo del proyecto. Entonces, por lo tanto, hay que hacer una visita en sitio y hacer un levantamiento real y profesional. ¿Ok? Para las soluciones, tenemos diferentes marcas. En CICES manejamos inversores que son especiales para este tipo de proyectos comerciales industriales, pero también hay que conocer diferentes parámetros. Por ejemplo, aquí tenemos algunas preguntas que me atreví a escribir por acá, que es como lo que debemos tomar en cuenta para seleccionar nuestro inversor, ¿no? ¿A qué nivel de tensión, tanto en corriente directa y en corriente alterna, necesito, ¿no? Lo primero es que la mayoría de los sistemas de comercial industrial puede que se encuentre a media tensión, pero si el punto de interconexión está muy alejado o el interruptor principal está muy alejado del sitio donde estoy instalando, también es permisible conectarnos a un centro de cargas más cercano, siempre y cuando respetemos todas las capacidades tanto del transformador como el centro de cargas, ¿no? Y bueno, ya teniendo la tensión en el que se va a interconectar nuestro inversor, pues revisar que para proyectos comerciales industriales la norma nos permite hasta 1000 volts en las cadenas de nuestros módulos, ¿no? La potencia nominal es importante pues considerar que sea menor a los 0.5 megawatts. Esto en los inversores, esto todavía no ha cambiado. Seguimos en el trámite de la nueva resolución, que por ahí consideraba un 10% solamente para el lado de DC, y en corriente alterna, pues respetar que sea menor a 0.5 megawatts en cuanto a capacidad nominal en la potencia de nuestros inversores, ¿no? Bueno, pero por cualquier situación se han visto casos donde instaladores se confían, integradores se confían e instalan y sobredimensionan esos 0.5 megawatts en los módulos fotovoltaicos. Y resulta de que llega ya sea la unidad verificadora o CFE y les dice, ¿sabes qué? Pues tienes que estar en corriente directa y en corriente alterna en la misma capacidad, no debe sobrepasar esa capacidad. Entonces, lo que se ha hecho últimamente es que más o menos se considera esa misma capacidad, sin sobrepasar en corriente directa la capacidad nominal que se puede interconectar en los inversores. ¿En qué protecciones e interruptor hay que emplear? Como en corriente directa, como ya lo hemos platicado en los webinars pasados, hay que considerar por norma y por seguridad de nuestros usuarios, desde protección contra sobretensión, contra sobrecorriente, para rayos y todas esas protecciones. ¿Ok? En corriente alterna, de igual forma, siempre se sugiere que se haya una protección contra sobretensiones y obviamente los interruptores para protección contra sobrecorriente, ¿no? Además de dimensionar correctamente los conductores y las mismas protecciones. Sobredimensionar o no el inversor puede, como les comentaba, si ya estamos en el límite, tal vez sea conveniente dejarlos en la misma capacidad, pero si estamos por debajo, por ejemplo, hablamos de 200 kilowatts, y yo le quiero sobredimensionar un 50% más a mi inversor, pudiera llegar a los 300, pero si no se hace una correcta consideración de los parámetros de entrada máxima del inversor, puede que me sobrepase y pues esté causando sobrecalentamientos, algunas pérdidas, sino que más o menos el rango ahorita anda entre el 20-30% como máximo de sobredimensionamiento para más o menos estar en la capacidad máxima del inversor. Esto considerando las pérdidas, ¿no? En cuanto a marcas, manejamos mucho Growatt para este tipo de instalaciones, desde capacidades de 10 kilos hasta 120, me parece. Y en Sungrow, por ahora estamos manejando el de 60. En Fronius manejamos los diferentes modelos, en Simo, Primo,
principalmente en CIMO, para este tipo de proyectos, ¿no? A 220, a 480, y en CPS desde 36, 50, 125 kilos, y en FIMER manejamos los de 20, los de 27.6, ¿ok? Bueno, consideraciones adicionales para estos inversores. Por el tipo de instalación o por el tipo de solución para el que está enfocado cada producto, y como es para proyectos comercial industrial, muchas veces la distancia ya es mucho mayor y ya no se alcanza el rango de monitoreo de las redes, ¿no? de Wi-Fi. Aunque GrowWatt incluye su propia antena, cada inversor incluye su propia antena, pero muchas veces el obstáculo es la distancia. Entonces, por ahí, para interconectar varios inversores en cascada y monitorearlo en una sola plataforma, se emplea el Shine Master. Y para el SunGrow, si no incluye su monitoreo, ahí tendremos que considerar el ComScient para poder monitorear nuestro sistema o nuestro inversor. Para los Fronius, aquí hay una ventaja que pudieran sacarle mucho provecho, es que con una sola tarjeta Data Manager pueden monitorear hasta 99 inversores, ¿ok? Para los CPS también necesitamos su tarjeta FlexWay para poder monitorear uno o hasta 32 inversores. Y en FIMER de igual forma necesitamos el BSN 700 para poder monitorear varios inversores, ¿ok? Y todo esto nos va a servir para operar y darle mantenimiento correctamente y a tiempo todo nuestro sistema, ¿no? Y bueno, volviendo a los inversores, por aquí tenemos una sección del recibo de luz. Aquí el dato principal es la demanda contratada. Muchas veces el consumo puede ser mucho mayor y el cálculo pues nos salga con que necesitamos un sistema tal vez de los 0.5 megawatts. Pero ¿qué pasa si tenemos una demanda contratada solamente de 200.2 kilowatts? Entonces tenemos que adaptarnos a ello, ¿no? Tensión máxima, como ya les comenté, de 1000 volts, considerando factor de corrección. También lo hemos visto en otros webinars donde vimos que hay pérdidas por temperatura o cambios por temperatura que hay que considerar en las protecciones, en los conductores y para la misma protección de los inversores. Las entradas por MPPT, a ver la corriente, la tensión máxima que tenemos, corriente máxima de salida del inversor para el cálculo de las protecciones y los conductores en corriente alterna. Y volviendo a los puntos de interconexión, puede ser en baja o en media tensión, dependiendo del punto que lo más cercano posible, y respetar el 80% como máximo la capacidad del transformador a quien nos estemos interconectando. ¿Okay? Respetar los espacios de ventilación es muy importante para los inversores. En este caso aplica para todos. Siempre en el manual nos da una distancia como en la parte superior, inferior, laterales, para que haya una correcta ventilación de los equipos. ¿Okay? Pasando a los módulos fotovoltaicos, encontramos aplicaciones desde 500, 700 watts y actualmente he visto que buscan potencias muy grandes. Bueno, los más comunes son de entre 600 y 700 watts en monoperc. ¿Qué pasa si solamente aumentamos la potencia y seguimos manejando la misma tecnología que ocupábamos para las potencias de 450 watts? Esto simplemente nos perjudica en cuanto al tema de temperatura. Estamos creando prácticamente ahí un cajón donde se acumula la temperatura y no hay una correcta ventilación. Es lo que estamos causando y por consecuencia tendríamos muchas más pérdidas. Si queremos irnos para potencias más grandes, tenemos que revisar el tipo de tecnología. En este caso, nos iríamos directamente con las tecnologías de IBC, HTJ, que es Heterojunction, con celdas tipo N, la tecnología TOPCon, el HPVC, que es de Longi,
Y bueno, en cuanto a dimensiones, tendríamos que revisar y tendrían que hacer un análisis por metro cuadrado, a ver qué ganancia estoy teniendo por metro cuadrado. Si estoy realmente ganando potencia, entonces sí vale la pena emplear cierta tecnología, cierta capacidad o cierto tamaño, ¿no? Y por aquí, en las marcas, si estamos manejando los de Seraphim, Longines, Ryzen, y bueno, en Longi ya se está manejando la nueva tecnología que es totalmente eficiente, que ya maneja el coeficiente de temperatura en potencia máxima de menos 29% por grado centígrado. Normalmente se veía el punto 34, incluso un poco más en tecnologías anteriores, que eran solamente monoperc y bueno, los que se manejaban antes de los monoperc. En cuanto a eficiencias, encontramos unos desde 15 hasta 30%. Y bueno, aquí es donde está el rango del coeficiente de temperatura. Ahí es donde vamos a ver qué tan eficiente es nuestro módulo fotovoltaico, ¿no? Y obviamente los certificados, la UL 61730 y la 61215, equivalentes en la IEC y obviamente se aplica con un sello FIDE, ¿no? Para garantías, dependiendo de la tecnología, encontramos garantías de 10 a 15 años. Aquí normalmente estamos manejando 12 años y si son módulos de doble vidrio, podemos llegar a manejar 15 años por defecto de fábrica. Y para la garantía de generación, que sería desde 25 años, 30, incluso más, pero esto es lo que se garantiza. Es lo que nos menciona la marca. Y tendría en ese año, en ese último año, un 80, incluso un poquito más de potencia inicial con el que se compró el módulo fotovoltaico, dependiendo de la tecnología. ¿Ok? Bueno. Y hablando de eficiencias, aquí los factores primordiales y con lo que se basa o el que en donde podemos ver que el valor se acerca un poquito más, si vemos una ficha técnica de un módulo, es con las condiciones de prueba en operación nominal, que es el NOCT. Y ahí, si hacemos todas las consideraciones, empezando desde sombreado, orientación del módulo, temperatura, ubicación, época del año y polvo y suciedad, el mantenimiento que se le dé, ahí es donde vamos a ver realmente reflejado la eficiencia de todo nuestro sistema. ¿Ok? Por aquí hay un pequeño diagrama, una pequeña gráfica donde vemos la eficiencia de cada tipo de tecnologías con celdas tipo N. Y en línea azul vamos a ver la tecnología heterojunction con una celda tipo N y es el que menos pérdidas tiene. Vámonos a las condiciones de prueba en operación nominal. Aquí es donde tenemos una pérdida solamente del 5% sobre la potencia nominal del módulo. Si nos vamos a los anteriores, en este caso vámonos al policristalino, sí nos quita un 8%, ¿ok? Pero esto es un cálculo estandarizado, volviendo a lo mismo. Tendríamos que hacer un análisis, un cálculo con las temperaturas ambientales y de celda donde vamos a considerar todo lo que haya en sitio, ¿no? Algunas veces se puede llegar a una pérdida de hasta el 10% y puede representar hasta una pérdida del 15% para todo el sistema fotovoltaico. ¿Okay? Antes de pasar a las estructuras, déjenme revisar algunas dudas, a ver si tenemos. Ok. Jacob Aviña, ¿a partir de qué potencia hay que solicitar la UBIE? Ok. Aquí depende mucho del tipo de sistema. Normalmente para los sistemas comercial e industrial son a media tensión. Esos aplican por default. Pero también hay comercios que están en baja tensión y estos se consideran como concentración pública. Y además, a partir de sistemas de 20 kilowatts, ya hay que considerar una UBIE para hacer el trámite de interconexión. ¿Ok?
Ok, con gusto. Pasando a las estructuras, es algo que debemos considerar para garantizar los 25 años de vida útil de todo el sistema. En el caso de CISES, manejamos nuestra propia estructura, que es CISES 2.0, con aluminio, que es de aleación 6005, temple 6, y algunos componentes con acero inoxidable 304 L-A2. Y estos pueden llegar a soportar vientos de hasta 180 kilómetros por hora. La idea es que la estructura que nosotros estamos suministrando les sea seguro por dos razones. Uno, por el diseño que tenemos de la estructura, y otro, por los seguros que CISES maneja. Al hacer este complemento, simplemente van a tener un sistema mucho más seguro, ¿no? Y rápido de instalar, que sea un montaje fácil, que sea una solución integral para ustedes, que no tengan que estar consiguiendo algún componente adicional por fuera que les consuma tiempo, dinero extra, y igual personal. Y por eso al final es que pretendemos reducir los costos en sus proyectos. ¿Okay? Garantía de vida útil 25 años y por defecto de fabricación 12 años. Volviendo a los tipos de techo, aquí tenemos diferentes soluciones para las láminas trapezoidales que encontramos en muchas industrias. Empleamos este tipo de perfil, que es el perfil industrial. Ahorita se los voy a desglosar un poco más a detalle. Para lámina engargolada es la mordaza, y para lámina corrugada los tornillos estructurales, ¿ok? Y pasando con lámina trapezoidal, aquí vemos una imagen de cómo va. Esta estructura es coplanar, va conforme a la inclinación del techo, ¿ok? Y para la fila de módulos, por el tema de la dilatación, hay que considerar máximo 20 metros en una sola fila. En este caso menciono 20 metros porque los módulos actuales ya son un poco más anchos, y hay que tomar eso en cuenta. Para la fijación empleamos estos componentes: el tornillo autoperforante, que iría en cada 60 centímetros en los dos lados, uno de este lado del perfil. A ver, déjenme señalarlo. A ver. Ok. Listo. Iría aquí, iría otro por acá, medimos 60 centímetros, colocamos el otro tornillo y del otro lado de igual forma. Ok. Y bueno, antes de fijarlo, lo primero que hay que hacer es poner la cinta EPDM en la parte de abajo, que es acá, la parte de abajo entre el perfil y la lámina, ¿ok? Este EPDM va a ir en perpendicular al perfil y debe ir bajo el tornillo, donde se van a fijar los tornillos, ¿ok? Esto por dos razones. Uno es para sellar la perforación que se hace, y el otro es para sellar hacer un aislante para el par galvánico que se pudiera producir. ¿Okay? Y obviamente las abrazaderas. Estas abrazaderas son las mismas que empleamos para el perfil cerámico, que es para otro tipo de solución. Ahorita lo vemos rápidamente. ¿Ok? Y estos serían los 4 componentes. Adicional, tendríamos que considerar la terminal de puesta a tierra que va al módulo. Y prácticamente esa es la solución para techos con lámina trapezoidal. ¿Okay? Y esta es la tierra que hay que emplear, ya sea para la solución anterior, para techos con lámina trapezoidal o con lámina engargolada. Perdón. Y bueno, las mordazas son soportes que al mismo tiempo nos hemos dado cuenta de que sirve para dos cosas. Uno es para reforzar la lámina, el techo, y el otro obviamente para fijar los módulos. Esta instalación sería railless, sin rieles, el cual nos reduce mucho más los costos aún.
teniendo la misma resistencia, y como ven aquí, los módulos irían en perpendicular al canal de las láminas, a las crestas. ¿Okay? Y tenemos mordazas con terminales intermedias y con terminales finales en las diferentes medidas de marcos, y bueno, la tierra como último elemento para hacer el sistema completo. ¿Okay? Y para lámina engargolada o cualquier tipo de lámina que cuente con vigas de madera o metálica, ahí sería cosa de especificar cuál es el que necesitamos, ¿no? Esto se emplea ya con el perfil cerámico que les mencionaba, y este tornillo va fijado sobre las vigas y tiene un sellador, el cual sella el orificio que se hace en la lámina para poder fijar el mismo. Este ya iría en separaciones de 1.65 cada base, cada tornillo. Ya no es como el trapezoidal que iba a cada 60 centímetros. Y aquí, como vemos, todos los elementos, el tornillo estructural, los perfiles, y para fijar este perfil sobre el tornillo tendríamos que emplear este tornillo y la tuerca, ¿no? Y si necesitamos adicionar o hacer conexiones entre perfiles, empleamos la unión y las terminales en diferentes medidas, tanto en 35 y 40 milímetros en este caso. Para doble fila, normalmente esto ya sería para techos de losa plana, para comercios normalmente, para ahorrar espacio, ¿no? Es de la misma aleación. Aquí simplemente seleccionamos cuántos módulos necesitamos en vertical y bueno, el número de filas pues ya lo tenemos, que es de doble fila. Y para módulos desde 450 hasta 600 watts, esto ya tendríamos que revisarlo a detalle en cuanto a medidas, pero la medida máxima que hemos visto en módulos de 650 a 675 es de 2.4 metros y está hecho para esas medidas en cuanto al largo del módulo. ¿Okay? Estos son los componentes para este tipo de estructura, los ángulos que es para el venteo, el perfil de 4.8, las terminales que son ajustables, las bases, las uniones y las terminales de tierra. ¿Ok? La idea de todo esto, de plantearles la solución que manejamos aquí en CISES, es que ustedes logren con éxito todos esos proyectos y sepan qué soluciones, y también comentarles y recalcarles que estamos totalmente a su disposición para apoyarles en todos los proyectos desde cero. Actualmente hemos hecho como 10 proyectos junto con clientes desde cero, desde el dimensionamiento, desde consideraciones de las protecciones, de todos los equipos. Y bueno, ustedes cuentan con todo, además de que cuando emplean los seguros, esto para sus clientes les brinda mayor confianza y obviamente van a conseguir mayor rentabilidad, ¿no? Para casos de algún siniestro. Y que en este caso Roberto va a concluir con el tema de seguros, que son como 2-3 láminas solamente, para que ustedes lo sigan conociendo y pues sepan dónde y cuándo aplicarlo, ¿ok? Y nada más déjame revisar algunas dudas, a ver si tenemos algunas. Y seguimos. A ver dónde nos quedamos. Sergio Mendoza. ¿Me puede aclarar una duda? La unidad de inspección es para que revise. Ok, ahí tendríamos que emplear los dos conceptos, que es la unidad de inspección, que está certificada por la CRE, y la otra es la unidad de verificación. La de inspección nos serviría para hacer un análisis, un estudio, una certificación, verificación de toda la instalación eléctrica de un sitio, no solamente del sistema fotovoltaico. La unidad de verificación ya se encarga directamente de sistemas de generación que estén dentro de norma, que respeten todos los parámetros del código de red, y tendríamos que revisar a cuáles nos referimos específicamente. Ok, Carlos Escamilla, ¿cómo se realiza el cálculo para la tierra física?
Ok, esto es dependiendo de la corriente que se esté manejando en el sistema. Esto lo podemos encontrar en las normas. O si gustas, igual consultar nuestro canal de YouTube. Por ahí tenemos todos los videos de todos los webinars que hemos realizado y por ahí vienen los cálculos, pero es de acuerdo a la corriente que se esté manejando. Asignamos el calibre del conductor. Ok. Y Sergio, a ver, Sergio Mendoza, la construcción fotovoltaica y la unidad de verificación es para que revise la energía eléctrica en media tensión, ¿o me equivoco? Justamente como lo platicábamos, es para media tensión y para lugares de concentración pública. ¿Okay? Alfonso Ramírez Luna, la estructura tiene certificación UL. Ok, nuestra estructura tiene certificaciones bueno, son pruebas que se les ha hecho como de resistencia contra la salinidad, contra brinel y contra vientos. Las pruebas se han hecho en túneles de viento y con eso aseguramos la resistencia. Y en cuanto al cumplimiento de la NOM, hasta el momento la NOM no te especifica qué norma es lo que necesitas o qué certificación. Simplemente te menciona que cumplas con la continuidad que necesitas para aterrizar el equipo al sistema que estás instalando. En este caso, para una certificación UL, para evaluar la resistencia de una estructura, se hace por proyectos. Ya lo hemos revisado con fabricantes de módulos, lo mismo les está pasando, y directamente con UL. ¿Ok? Y esto se hace por modelos. Ningún proveedor tendría que venderles un producto que esté certificado para otro modelo de equipos. En este caso, la certificación se hace con un 450, por ejemplo, de potencia de módulo, y yo lo estoy vendiendo para módulos de 545, 550, 600. Entonces, eso es como especificado. Eso para el tema de la resistencia. Y para el tema del aterrizaje, ahí también sería cumplir con la norma, y algunos fabricantes emplean la UL para respaldar de que su estructura está cumpliendo con la norma, ¿no? Pero esto simplemente para proyectos comerciales industriales se ha visto que pasa sin problemas la verificación, ¿ok? Con que se garantice esa continuidad que la norma exige, ¿ok? Y bueno, creo que son todas las preguntas. Muchas gracias a todos. Le cedo la palabra nuevamente a Roberto. Muchas gracias, Saúl. Parte de las consideraciones que se deberían de tener en los sistemas fotovoltaicos es qué pasaría si alguno de los componentes que vamos a instalar llegara a sufrir algún daño mientras la instalación o después de la instalación. Bueno, pues para eso son los seguros. Es un tema no menos importante a los demás. Es un tema que da un valor agregado a nuestros sistemas. Y bueno, pues son los seguros CISES, que se dividen en tres: responsabilidad civil, riesgo de ingeniería y montaje y todo riesgo. Bueno, en la parte de responsabilidad civil, este seguro está diseñado para proteger al usuario final y al integrador. Si durante la instalación algún bien del usuario sufre algún daño, pues este seguro nos cubriría ese daño. Este seguro no tiene no es gratis en la compra de los componentes básicos de un sistema, que son los módulos, la estructura y el inversor. El seguro de riesgo de ingeniería y montaje, de igual manera, es gratis al comprar los componentes básicos. Este seguro nos cubre contra daños materiales que puedan sufrir los componentes asegurados mientras se lleva a cabo la instalación. Y el seguro de todo riesgo, bueno, este seguro tiene cobertura de 1 año, corren a partir de la emisión de la factura. Está diseñado para proteger los sistemas fotovoltaicos contra daños súbitos e imprevistos una vez que estén en operación el sistema fotovoltaico. Este seguro tiene un monto del 0.8% del valor de la factura, que realmente es muy bajo.
para todo el beneficio que nos puede ofrecer. Y bueno, algunas de las coberturas que tiene, pues, son daños contra incendios, granizos, daños eléctricos, huracanes y robos. Bueno, aquí en parte de las coberturas son las mismas que ya habíamos visto: incendios, colisiones, vuelcos, robos, hurtos. Y en la parte de los alcances, pues va dependiendo de la potencia de cada sistema. Por ejemplo, aquí tenemos toda, desde los 2 kilowatt pico hasta los 20 kilowatt pico, serían 45 días a partir de la emisión de la factura. De igual manera, sistemas fotovoltaicos de 20 hasta 60 kilowatts, tenemos 75 días a partir de la emisión de la factura. Sistemas desde 60 hasta 100 kilowatt pico son 105 días, y sistemas desde 101 hasta 500 kilowatt pico, pues tenemos cobertura de 135 días, con los programas de seguros que se había comentado, que es responsabilidad civil, riesgo de ingeniería y montaje. Y bueno, pues a grandes rasgos, esto es algo de información de los seguros. No sé si tengas algo que agregar. Muchas gracias, Roberto. Sí, solamente para concluir con todos los equipos que manejamos, en cuanto a los inversores y los módulos, pues con toda la certeza, con toda la seguridad, les podemos apoyar en todos los proyectos desde cero, como les comentaba. Con todo gusto, por ahí vemos en pantalla todos los contactos, bueno, nuestro contacto directamente, y cualquier consulta, como mi compañero Roberto y un servidor, estamos para apoyarles en todo momento. Y no me queda más que agradecer su tiempo por asistir, por acompañarnos en este webinar, y nos estaríamos viendo en la próxima. Muchas gracias a todos.